Buenas, buenas. Bueno, vamos a comenzar sobre la hoja donde hicimos unas garras en uno de los videos anteriores, ¿sí? Esto es porque para que no fueran tan largos los videos, hice las diferentes tomas de los diferentes dibujos para ir avanzando. La idea es la siguiente. Les voy a mostrar primero cómo hacer una garra con un par de detalles. Estos serían como un par de agujeritos en lo que es la piel. Y para terminar hacemos una garra ya con las escamitas y con las sombras y todo para que les quede pipí cucú, ¿sí? Y acá ya cerramos los ejercicios de garras por un tiempo por lo menos. Y después vamos a ir avanzando en distintos animales o monstruos o personajes que ustedes quieran para poder hacer más garras, ¿sí? Así que bueno, recordando, en el primer ejercicio había que hacer 2 o 3 garras, eso estuvo perfecto. En el segundo video había que terminar haciendo un personaje, eso todavía me lo tienen que mandar. Y en este video lo que tienen que hacer es tratar de hacer una garra terminada en detalle, con sombra, escama y algunos detalles. Lo ideal sería que sea esta garra, pero si ustedes buscaron y encontraron alguna que quieren dibujar, también es bienvenido. Esta parte es muy sencilla, ustedes ya estuvieron practicando lo que son las garras, lo que es la uña, así que en esto no se preocupen. Es más que nada para tener la excusa para poder mostrarle cómo serían los pocitos en la piel. Tengamos en cuenta que hacemos estas escamitas, ¿sí? Por sobre los dedos sería. Recuerden que ya hablamos que las escamitas fueron evolucionando en plumas, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es hacer pequeños circulitos bastante pegaditos uno al lado del otro, ¿sí? Así con paciencia, no importa si no nos salen bien redonditos al principio. Tampoco tienen que ser exactamente iguales uno y otro, ¿está bien? Pero la idea es darle como un poco de textura a lo que son los dedos, a lo que son las garras. Tengan en cuenta que este tipo de ejercicios o de prácticas les pueden servir para lo que sea. Siempre que estén dibujando algo, ya sea un personaje de Star Wars, ya sea una garra, ya sea un pez, lo que sea, les va a servir para otras cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando aprendimos a dibujar peritos, eso también sirve para utilizarlo a la hora de hacer sombras, si quiero hacerlo con líneas. Y esta textura que le estamos dando a la garra nos puede servir para cualquier otra cosa, incluso para una piedra o para, no sé, para una tela, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Cada vez que ponemos en práctica algo más allá de lo que estamos dibujando en concreto, eso nos va a servir porque se queda en algún lugar de la cabeza y se queda en la mano también. Así que nada, todo eso lo vamos aprovechando, ¿está bien? Bien, vamos a ir dándole un poco de sombra, muy poquita, a lo que serían las escamas. En esta garra no nos vamos a detener tanto como en la próxima, es simplemente para practicar un poco. Si quieren igual, pueden dibujarla, pero si no directamente pueden practicar el tema de hacer los circulitos uno al lado del otro y darle un poco más de sombra en algunas partes y menos en otras. Y pasamos directamente a la siguiente garra, ¿sí? No hace falta que me manden las dos. Ahora vamos a empezar con la garra final. Fíjense que trazo un par de líneas simplemente para marcar a dónde van a estar, ¿sí? Los dedos. Y arranco directamente por las uñas.
Acuérdense que siempre alrededor de la uña va como un pedacito de carne. Acuérdense que la uña no está pegada por encima como si fuera plano, ¿sí? Y voy a aprovechar y directamente en esta garra voy a comenzar a hacer las escamitas, esas plaquitas de las que estuvimos hablando en los otros videos y hace un rato. Fíjense que en la parte inferior de cada plaquita, de cada escama, marco un poco más fuerte con el lápiz y además un poco más grueso. Esto es para que parezca que hay como que se ve un espacio, ¿sí? Para que se entienda que las escamas no solo están una arriba de la otra, porque avanza el dedo, digamos, sino que además están como un poquito más prominentes. Eso quiere decir como si estuvieran una un poquito más sobresalida que la otra. Fíjense que ya en esta garra ocupé una hoja más grande para poder hacerlo más grande. Acuérdense que cuanto más chiquito, más difícil se hace también dibujar los detalles. A veces asusta más dibujar algo en grande, pero en realidad es más sencillo. Tampoco hace falta que dibujen en el tamaño de una pared, pero para que sea más fácil poder maniobrar los detalles y esas cosas. Este video lo dejé casi en tiempo real porque quiero que puedan prestar atención tranquilos. Fíjense cómo las escamas, a medida que llegan a lo que sería la parte de los nudillos, también tienen como una curva. Vamos a empezar a prestar cada vez más atención a las cuestiones de las estructuras, ¿sí? De la forma. Y una vez que hayamos terminado de marcar las escamas y todo en su lugar correcto, o que consideremos que más o menos va quedando, vamos a comenzar a sombrear las uñas y a dar un poco más de textura. Y ahí comienzo, lo mismo que les mostré en el dibujo anterior, de hacer circulitos, pero esta vez un poco más separados, porque esta vez no quiero que los circulitos queden en grises, sino que esta vez quiero que algunos de esos circulitos queden en blanco.
Fíjense que hay partes donde los hago más juntitos, eso sí, porque eso también le da un poco de sombra de alguna manera. Imagínense que si juntan muchos puntitos grises, se va a hacer un negro, y si están más separados, también es como si fuera una parte más clara. Hago lo mismo en distintas partes. Esto significa que no en toda la piel del ave vamos a encontrar esta textura, no necesariamente. Lo que pueden hacer para probar este ejercicio de hacer circulitos es hacerlos aparte, en una hoja, adentro de un círculo, adentro de un cuadrado o simplemente en la hoja desperdigados, ¿sí? Yo creo que les van a salir rápido, pero de todas maneras está bueno cuando probamos algo nuevo, probar en una hoja aparte o en la misma hoja, pero no dentro del dibujo, en este caso de la garra, ¿sí? Bien, ¿se dan cuenta cómo donde hay más circulitos más juntos ya aparece más oscuro? Y en las partes que se va aclarando simplemente hice que hubiera menos circulitos y como que se va abriendo. Los circulitos tienen más distancia unos y otros. Vamos a hacer un sombreado súper sencillo. Esto es con algún lápiz blando, un 3B, un 4B o un 5B. Apretar en algunas partes más oscuro e ir difuminando para las partes más claritas. Por supuesto no es la única forma de sombrear, pero ahí vamos a hacer esto para que tampoco se haga tan difícil y ya podamos ir concluyendo en la cuestión de las garras. Tengan en cuenta que por supuesto depende de la forma y de cuántas luces tenga, porque a veces con luz artificial podemos alumbrar de todos lados o poner la luz de abajo o por arriba, pero en este caso, si tenemos una parte del dedo oscura, la otra parte va a estar mucho más clarita. Esto es para que tenga más volumen, ¿sí? Para que se note que es como un cilindro y no un plano. De todas formas vamos a dar sombra del otro lado, ¿sí? Y vamos a ir sombreando suavecito. No se tienen que volver locos pensando en que no se cubran los blancos de los circulitos, eso no importa. Si quedan algunos en blanco está buenísimo porque queda linda la textura, pero no hace falta que estén bordeando cada circulito, ¿sí? Es un poquito, es como para dar esa sensación. La idea del dibujo además no es que se vea con la nariz pegada a la hoja, sino un poco de lejos. Así que con eso quédense tranquilos. Y si no, pueden apoyar el lápiz muy suavecito, suavecito y darle la fuerza en las partes que consideren que tienen que ir más oscuras.
Bien, ahí ya estamos casi terminando un dedo y esto nos sirve de referencia para el resto del dibujo. Fíjense que paso muy suavecito, ¿sí? En las partes donde están los circulitos. Y sí, le doy con más fuerza para que quede más oscuro en las partes de los contornos. Esto es los contornos de las escamas, los contornos de las uñas, el contorno del dedo en relación al fondo blanco de la hoja. Bien, y fíjense que con todo esto que hicimos, de estos dibujos de pelitos y eso, estoy utilizando el mismo recurso para hacer rápidamente la sombra de las escamitas, para que no me lleve una hora, ¿sí? Y eso le da un poco de volumen, un poco de sombra, o sea, el volumen se da a través de las luces y las sombras. Y es simplemente haciendo esas rayitas, que son las mismas que hicimos cuando dibujamos los perritos. ¿Ven? Y con esas simples líneas que solo marcan la parte de la sombra, ya tiene un poco de volumen nuestro dibujo. Entonces, esto está bueno porque usamos, por un lado, las luces y sombras en las uñas y un poco en los dedos, los circulitos para darle textura a la piel y las escamas tienen una textura totalmente distinta. Y eso ya nos diferencia que es algo que está por encima de la piel y que no es lo mismo, no es la misma textura. Bueno, espero ansiosa que me manden el dibujo del personaje o del monstruito con unas garras. Recuerden que no tenía que tener forma complicada para nada, solo si ustedes quieren. Y un dibujo de una garra o esta misma garra, así, con estas tres cosas, con luces y sombras, con la textura de los circulitos y con las escamas, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme.